El zorro caminaba feliz por el bosque mientras la fresca brisa matutina acariciaba su pelaje rojo. Las hojas crujían bajo sus patas y los primeros rayos de sol se filtraban entre los árboles. Amaba esta hora del día. Otro amanecer hermoso en mi dominio, pensó felizmente mientras levantaba el hocico para oler el aire fresco del bosque. Amaba sobre todo la hora mágica entre la noche y el día. Era como si el mundo se detuviera por un momento en silencio, como si contuviera la respiración antes de la explosión sinfónica de la vida diurna. Se detuvo junto al arroyo para tomar largos sorbos de agua para saciar su sed. El agua fresca le calmó la garganta, que le dolía de aullar por la noche. Se miró en la superficie cristalina y sonrió, luego pasó la lengua por encima de su bigote. Con su hermoso pelaje y sus rasgos de zorro, era el ejemplo perfecto de la independencia. Si esta historia de la pacífica y mágica mañana del zorro te resuena, no te pierdas ni un momento de este viaje. Dale me gusta a este video para mostrar tu amor por los cuentos de independencia y crecimiento. Suscríbete al canal para mantenerte inspirado y activa la campanita para no perderte ninguna otra historia. Y aquí hay una divertida. Comenta abajo con la frase "Abrazo el amanecer de mi independencia" y comparte cómo son tus propios momentos de paz. Después de beber, volvió a su trote a lo largo de la orilla del arroyo y disfrutó del don invaluable de estar solo. El zorro rojo pensaba que estar solo era lo mejor del mundo. Sus padres murieron en una tormenta cuando él era muy pequeño, así que tuvo que aprender a cuidarse solo a partir de ese momento. El hecho de ser completamente independiente lo hacía sentir muy orgulloso. No quería una pareja ni necesitaba una manada. Aunque una zorra seductora intentó cortejarlo varias veces, solo le interesaba una aventura corta y apasionada con ella. La soledad siempre estuvo con él y le ayudó a descubrir quién era. Cuando oyó gritos y gruñidos cerca, interrumpió su pacífico paseo matutino y prestó atención. Puso los ojos en blanco porque sabía lo que significaban esas voces fuertes. La manada de lobos estaba cazando. Cambió sus planes para evitarlos, aunque no quería. Quería evitar a esos animales ruidosos tanto como fuera posible, pero su curiosidad pudo más. Se agachó cuidadosamente entre los arbustos y se acercó para ver qué pasaba. Vio a la gran manada, que tenía más de 20 animales, persiguiendo a un ciervo enorme con hermosas astas muy rápidamente. Los lobos trabajaban juntos para acorralar a su magnífica presa. Alimañas inútiles, son demasiados para un solo ciervo. Desperdician energía y esfuerzo cuando yo solo podría haber asestado el golpe decisivo hace mucho tiempo, pensó con sorna. El zorro engreído pensaba que los lobos eran animales débiles y estúpidos, que no podían hacer nada por sí mismos. De manera disimulada, envidiaba su vida social en la manada, donde podían cazar animales grandes trabajando juntos, pero odiaba que tuvieran que depender de los demás para todo, incluso para la comida. Cuando los lobos acorralaron al ciervo en un afloramiento rocoso, la persecución terminó. El gran animal enfrentó su final con valentía, sabiendo que su tiempo había llegado. Los feroces depredadores se abalanzaron sobre su presa y destrozaron su piel y carne, mordiendo con fuerza para obtener el trozo más grande. Pero como tenían mucha hambre, los lobos rápidamente comenzaron a pelearse por qué trozos eran los más jugosos. El zorro negó con la cabeza desaprobatoriamente mientras observaba las peleas al final del festín. Los lobos se separaron y algunos resultaron heridos. No pudieron disfrutar los frutos de su trabajo en grupo. Salvajes sin cerebro, se rió el pequeño animal inteligente de manera cruel. Esto es lo malo de vivir en comunidad, egos, envidia y peleas sin sentido. Cuánto mejor es mi vida solo, pero en paz. Subió a una gran roca cercana
y se sentó allí como un rey en su trono de piedra, observando el horrible espectáculo. Los lobos pudieron matar a un animal grande trabajando juntos, pero no pudieron disfrutar de su victoria porque estaban demasiado ocupados luchando entre sí. Esta escena se repitió una y otra vez, por lo que el zorro se convenció cada vez más de que estar solo le convenía. Le encantaba ser independiente, algo en lo que había trabajado desde que era niño. Le encantaba no tener que hablar de sus decisiones con nadie más. Era libre de ir donde quisiera, sin buscar el acuerdo ni tener en cuenta los deseos de otras personas. El viaje del zorro de la independencia a la conexión tiene muchas capas. Ahora es tu turno de compartir tus pensamientos. En los comentarios, escribe: abrazo el equilibrio entre la independencia y la comunidad. Y cuéntanos cómo resonó esta historia en tu propia vida. ¿Valoras la soledad o ves la fuerza en la conexión? Exploremos este tema juntos. Tan pronto como el sol salió alto en el cielo, marcando el mediodía, los lobos enojados tomaron el camino de regreso a su guarida, pero no sin antes amenazarse entre sí con gruñidos para compensar el fracaso en la caza. El zorro se divirtió y se alegró de tener razón una vez más sobre esas bestias mientras las veía irse. Decidió que era hora de regresar a la paz y la tranquilidad de su propio hogar, una pequeña cueva en lo profundo del bosque que estaba decorada con algunas de sus cosas favoritas: plumas extrañas, conchas brillantes y huesos pulidos. Cualquier cosa que le llamara la atención en sus viajes en solitario terminaba en esta colección de cosas extrañas. Se acostó en la suave cama de hojas secas que había hecho en un rincón y se estiró. Estaba preparado para tomar una larga siesta hasta que se pusiera el sol, porque su estómago estaba lleno de bayas silvestres y raíces. Una última cosa que hizo antes de irse a dormir fue agradecer en silencio a Dios por darle una vida maravillosa de soledad. Al llegar la tarde, se despertó sintiéndose renovado y fue al arroyo cercano a buscar agua. En su mente, esperaba con ansias la diversión que tendría más tarde jugando al atardecer. Cuando no había nadie alrededor, era su momento favorito para hacerle bromas a los animales que salían por la noche o para hurgar en la basura de los campamentos humanos. Mientras caminaba hacia el abrevadero, oyó aullidos tristes cerca, lo que le hizo saber que algo malo había sucedido. Rápidamente subió a un árbol cercano para ver mejor los extraños lamentos. Entonces finalmente se dio cuenta, para su sorpresa, de que eran las crías de la manada de lobos, perdidas y solas en el bosque, llamando a sus padres, pero sin oírlos. El zorro entonces recordó el terrible incendio forestal de la semana pasada. Los animales tuvieron que abandonar sus guaridas para escapar de las llamas. Debido al miedo y el caos, muchas familias se habrían separado, al igual que estos pequeños lobos que se perdieron. La historia da un giro interesante que no vi venir. Escribe sobre cómo esto cambia tu visión de la personalidad del zorro. Tu aporte nos ayuda a tener una mejor idea de la profundidad de la historia. Saltó rápidamente del árbol y se acercó cuidadosamente a los cachorros que no podían defenderse. Vio un total de 6 bebés, de solo unos meses de edad. Se veían cansados, hambrientos y asustados de ser comidos. Se tomó un momento para pensar antes de esa escena. Su primer pensamiento fue acercarse sigilosamente a un cachorro de lobo y comérselo para cenar, ya que no podían defenderse. Pero se detuvo cuando los cachorros gimotearon y gritaron: «¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde están?». Sintió una extraña opresión en el pecho al recordar lo vulnerable que era cuando sus padres desaparecieron durante esa terrible tormenta. Le costaba no sentir lástima por los cachorros de lobo mientras miraba sus caras sucias, inocentes y asustadas. ¡Qué increíble viaje de transformación y compasión! Si esta historia te resonó, no olvides darle me gusta a este video.
es un pequeño acto que nos ayuda a seguir compartiendo estas historias inspiradoras. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que nunca te pierdas otra historia significativa. Y nos encantaría escuchar tus pensamientos. Comenta abajo con la frase "Veo fuerza en la compasión" y comparte cómo esta historia del zorro cambió tu perspectiva sobre la independencia y la conexión. El zorro realmente sintió lo que estaban pasando esos pequeños lobos perdidos. Se vio a sí mismo en sus aullidos, llamando en vano a sus padres y en lo fácil que podían ser heridos en el peligroso bosque. Intentó no atacarlos porque recordó lo que le había sucedido en el pasado. Finalmente, decidió acercarse lentamente a ellos como una señal de paz. Dijo con una voz suave: «Cálmense, cachorros, no tengan miedo, no les haré daño». Los cachorros asustados primero gruñeron y luego bajaron sus cuerpos para parecer menos peligrosos, acostándose en el suelo. Una vez que vieron que no intentaba hacerles daño, los pequeños se calmaron y se acercaron a él, olfateando con tímido interés. «¿Por qué estás aquí solo, señor zorro? ¿Dónde están tus padres?», suingió el cachorro más grande. «También quedé huérfano cuando tenía aproximadamente su edad. Es por eso que quiero ayudarlos a encontrar su manada. ¿Creen que podrían confiar en mí? Les prometo que no les haré daño», dijo con cariño. Los cachorros se miraron con duda, pero al final aceptaron ir con él. Claramente necesitaban ayuda y supervisión de un adulto para mantenerse vivos, y creyeron que la preocupación del zorro era real. Estaban tristes, así que los siguieron hacia el interior del bosque. Asegurándose de que no se perdieran demasiado, les señaló las bayas que podían comer y los arroyos con los que podían encontrarse para beber. Ver lo débiles e inocentes que eran le provocó el deseo de protegerlos. A pesar de que no le gustaban los animales sociales, que suelen ser estúpidos y no pueden cuidarse solos desde pequeños, eran solo cachorros asustados y no podía dejarlos como lo habían dejado a él. La tristeza del zorro es un momento poderoso. Al ponerse el sol después de unas horas, el zorro supo que nunca llegarían a la guarida de la manada de lobos antes de que oscureciera. Habiéndose rendido, eligió pasar la noche en su propia guarida con los cachorros y comenzar la búsqueda nuevamente a la mañana siguiente. Les dijo que descansaran junto al fuego mientras él vigilaba todo a su alrededor. Después de su largo viaje, su acogedora casa les dio a los cachorros de lobo algo de tranquilidad. El zorro estaba acostumbrado a estar solo, por lo que sus nuevos y ruidosos compañeros de casa eran un poco demasiado para él. Pero no se quejó. Sabía que la única manera de devolverlos a su manada de forma segura era soportar ser molestado por ellos durante unos días. Después de que estuvieron llenos, todos pronto se durmieron pacíficamente. Solo él permaneció despierto para velar su sueño. Los despertó a la mañana siguiente para ir a buscar más bayas para el desayuno antes de partir en su viaje. Se sorprendió al ver que los pequeños lobos ya no le temían. Incluso jugaban y se divertían a su alrededor, mordiéndole la cola o las orejas con confianza. Sintió un extraño calor en el pecho cuando les hablaba, pero rápidamente se deshizo de esos sentimientos paternales inapropiados. La decisión del zorro de cuidar a los cachorros de lobo muestra un poderoso cambio en su corazón. ¿Qué crees que dice este momento sobre la importancia de la compasión y la conexión? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación e incluye la frase «La compasión crea cambios». Tu perspectiva agrega mucho a esta historia y nos ayuda a comprender cómo estos momentos nos inspiran a todos. Su objetivo era dejarlos solos y volver a la soledad que había estado anhelando. Finalmente, llegaron al borde del territorio de los lobos alrededor del mediodía. Con su hocico, el zorro les dijo que aullaran fuerte para despertar a su manada.
lo que hicieron con gran entusiasmo. Estuvieron al borde durante unos minutos hasta que vieron a la manada de adultos corriendo hacia ellos, liderados por sus feroces padres alfa. Hubo vítores, lametones y mucha felicidad en la reunión. Los padres lobos agradecieron mucho al zorro por cuidar y guiar a su hijo perdido a través de la tragedia del incendio, donde ahora estaban sanos y salvos. Solo pudo asentir en respuesta, deseando alejarse de esa escena ruidosa y emotiva lo antes posible. Para empeorar las cosas, los cachorros de lobo comenzaron a gimotear y frotarse contra sus patas, pidiéndole que se quedara y viviera con ellos. Incluso los padres alfa intentaron convencerlo de unirse a la manada, diciendo que podía comerse sus presas a cambio de ayudarlos a encontrarlas. Por un corto tiempo, el zorro se sintió tentado por la atractiva promesa de abundante comida y compañía segura. Por un momento, incluso su recién descubierto lado paternal lo hizo imaginarse criando a esos cachorros huérfanos con sus buenos padres adoptivos, pero al final el llamado de su querida independencia se impuso. Muchas gracias por dejarme ser parte de su hermosa familia por un día, pero mi lugar está allá afuera, en la libertad completa e invaluable. Sí, siempre apreciaré haberlos ayudado. Son bienvenidos a visitarme cuando quieran, dijo mientras se despedía cortésmente y trotaba hacia el bosque. Inspiró el aire fresco de la tarde una vez que estuvo solo de nuevo, sintiéndose completamente renovado. Esa pequeña aventura lo hizo aún más seguro de que nunca renunciaría a su maravillosa vida de soledad. Aún así, una parte de él estaba profundamente conmovido por la conexión que había hecho con esos perros inocentes, aunque solo fuera temporal. Pensó para sí mismo por primera vez: tal vez cuando sea un zorro viejo y quiera compañía, pueda buscar una hembra solitaria como yo para formar una pequeña familia. Estaba considerando seriamente convertirse en padre. Se lamió la pata pensativamente y regresó a su guarida favorita. Después de todas las personas que había conocido esa semana, estaba listo para descansar en su propia cama. Cuando llegó a su guarida, soltó un aullido de enojo porque alguien de afuera había entrado mientras él no estaba y lo había dejado completamente desordenado y oliendo a ellos. Cuando se dio cuenta de que faltaban algunas de sus cosas favoritas, gruñó enojado. Nadie podría haber entrado en su sagrado espacio personal sin ser atrapado. Rápidamente olfateó hasta encontrar el olor del intruso, que era una coyote hembra. Subió por el acantilado cercano hasta que se encontró con una pequeña madriguera que desprendía fuertes olores a coyote. Su pelaje se erizó de ira. Esa astuta hembra se había atrevido a robarle mientras él estaba en una buena misión para ayudar a los cachorros de lobo. El zorro enojado gruñó: «¡Ladrona! Vas a aprender que nadie puede meterse conmigo sin ser atrapado». Cavó en la débil madriguera con la velocidad del rayo, decidido a darle una dura lección a la grosera coyote. Pero se quedó impresionado cuando miró hacia abajo y vio algo que lo tomó por sorpresa. Lo dejó sin habla y pensativo, en shock. El zorro, enojado, observó a la coyote amamantando una pequeña camada de cachorros recién nacidos desde el interior del agujero que había excavado. Ella lo miró con una cara desafiante, lista para matar a cualquiera que intentara herir a sus hijos para protegerlos. Mientras nuestra historia concluye, el viaje del zorro de autodescubrimiento y conexiones fugaces nos recuerda el complejo tapiz de la vida y las relaciones. Si te han conmovido las experiencias del zorro y los momentos conmovedores de su aventura, suscríbete a nuestro canal para unirte a nosotros en viajes más cautivadores. Y si la historia del zorro te ha tocado, háznoslo saber comentando «Atesoro la libertad y la conexión». A continuación, tu participación nos ayuda a dar vida a más historias de este tipo.
Hubo algún conflicto interno para el zorro por un corto tiempo. Su instinto más fuerte le decía que matara a la grosera ladrona por irrumpir en su guarida e intentar robarle sus cosas. Por otro lado, ahora sabía que había hecho lo que hizo porque estaba desesperadamente hambrienta y necesitaba alimentar a sus hijos. Antes de hablar, hubo una pausa tensa. Veo que tus acciones, sin importar cuán equivocadas fueran, nacieron de tu amor maternal. Esta vez pasaré por alto el ataque a mi hogar, pero más te vale no volver a poner un pie allí, aunque seas madre, dijo con una voz firme, pero tranquila. Después de eso, el astuto zorro bloqueó nuevamente la entrada a la guarida subterránea y lentamente regresó a su propia cueva, pensando en lo que acababa de ver. Estaba claro que la coyote había tomado algunas de sus cosas mientras él estaba ausente para alimentar a sus crías, y lo volvería a hacer porque tenía mucha hambre. Sus pensamientos fueron una mezcla de desaprobación y admiración. Así es como funciona la maternidad entre las bestias, una esclavitud sacrificial absoluta, dijo. Por supuesto, eso choca frontalmente con mi amado egoísmo solitario. Mientras regresaba, no pudo deshacerse de la imagen de esos pequeños coyotes hambrientos amamantando. Le hizo pensar en lo triste que estaba cuando murieron sus padres y lo vulnerable que era antes de aprender a cuidarse solo. Esto lo hizo sentir aún más como un padre y un protector. Cuando finalmente llegó a su guarida, soltó un grito frustrado porque el daño era peor de lo que había pensado en su rápida mirada anterior. Había mucho desorden donde había estado la coyote y faltaban algunos de sus valiosos tesoros. Probablemente se los había llevado para decorar la guarida de sus cachorros con cosas que le gustaban. El zorro pasó horas limpiando y arreglando su destrozado hogar, refunfuñando que tenía que lidiar con las consecuencias de las acciones de esa ladrona descarada. Pero esta vez no podía culparla completamente. Pensó en secreto que habría hecho lo mismo si fuera su madre en esa situación tan mala. No le gustaba cómo esta empatía lo hacía sentir consigo mismo. El viaje del zorro de conflicto y compasión nos lleva a una conclusión profunda sobre las complejidades de la supervivencia y la empatía. ¿Cómo te afectó esta historia de empatía inesperada? Comenta abajo con empatía sobre ego y comparte tus pensamientos sobre cómo confrontar la vulnerabilidad puede cambiar una perspectiva. ¿Resuena la decisión del zorro de perdonar a la coyote con tus puntos de vista sobre la compasión y la comprensión? Discutamos las profundidades de estas emociones y las decisiones que impulsan. Tus ideas enriquecen nuestra comunidad y profundizan nuestra exploración de tales cuentos intrincados. Durante los siguientes días estuvo inquieto y pensativo. Varias veces, cuando se encontró con el pasaje subterráneo de la coyote, quiso revisarlo para asegurarse de que todo estuviera bien. Incluso la encontró afuera una vez, buscando desesperadamente comida. Pensó en ayudarla, pero su orgullo pudo más, y tuvo que seguir adelante, aunque se sintiera mal por ello. Estaba harto de pelear consigo mismo, así que eligió dejar esa parte del bosque, perseguida por malos recuerdos, durante unos días. Se embarcó en un viaje de descubrimiento por sí mismo, yendo a lugares más peligrosos, durmiendo bajo las estrellas y cazando su propia comida todos los días. Quería poner a prueba su tan querida independencia y deshacerse de sus crecientes preocupaciones por ser padre. Pero en lo profundo del espeso bosque antiguo, lejos de toda señal de civilización, sucedió algo inesperado que cambiaría la forma en que siempre había pensado sobre la épica y poética soledad que había amado de niño. Sucedió mientras seguía rápidamente las huellas de un ciervo que se escapaba. No iba a perder la oportunidad de atrapar a un animal tan grande.
El astuto zorro hirió al veloz animal, y el animal, en sus últimas horas, corrió hacia un matorral de enebros para encontrar un lugar para descansar. A pesar de que las espinas eran peligrosas, nuestro héroe las atravesó para llegar a él, guiado por el fuerte olor a sangre. Pronto llegó a un pequeño claro en medio del matorral, donde yacía su codiciado trofeo, con los ojos llenos de miedo y dolor. El zorro se lamió los labios con ansia, anticipando la sabrosa recompensa por su constante trabajo duro. Pero justo cuando estaba a punto de dar el último mordisco, oyó un grito repentino. «¡Papá! ¡No te mueras!». Dos pequeños cervatillos salieron corriendo de los arbustos cercanos y se subieron al cuerpo del ciervo moribundo, sollozando. Lo olfatearon y lamieron, rogándole que se resistiera, pero sus voces estaban quebrantadas por el dolor y la angustia. Antes de la escena traumática, el cruel depredador estaba muerto de miedo por el impacto repentino del dolor real e irremediable de su padre. Los cervatillos, asustados, intentaron huir, pero él fue más rápido y los atrapó por el cogote. Les habló con una voz tranquilizadora. «Ya, pequeños, ustedes no pueden hacer nada por su padre. Lo mejor es un final rápido para que deje de sufrir. Salgan de aquí, yo me encargaré de esto». Dijo esto con firmeza, pero tenía un nudo en la garganta. Convalidos tristes, los cervatillos hicieron lo que se les dijo y echaron un último vistazo hacia atrás al lugar donde su padre estaba muriendo bajo las garras del depredador. El zorro sintió pena por ellos porque recordaba lo terrible que era perder a sus padres y lo indefenso que se sentía. Pero negó con la cabeza, se regañó a sí mismo y estuvo listo para terminar su trabajo. Mordió con fuerza el cuello del ciervo, separando su aorta latiente de un golpe. El enorme animal solo pudo emitir un último estertor de muerte y mirarlo fija e intensamente antes de que la luz se apagara en sus ojos para siempre. Pero la acción estaba hecha. Nuestro héroe finalmente obtuvo el festín que había estado esperando gracias a su inquebrantable determinación. Pero cuando comenzó la comida que le había costado tanto trabajo, se entristeció al descubrir que la carne ya no le sabía bien. Masticaba sin rumbo, casi por aburrimiento, tratando de bloquear los desgarradores gritos de los cervatillos perdidos. Una amargura desconocida se coló en su memoria que no pertenecía al cazador que acababa de ganar y era elogiado por su fuerte determinación. Dejó el resto de la comida a medio comer y se alejó del matorral de enebros, triste, pensando en sus problemas en la vida. Esa noche no pudo dormir porque los espíritus de las personas a cuyo padre había quitado lo seguían por todas partes. El viaje de nuestro zorro ha dado un giro dramático que muestra cómo se están presentando los profundos conflictos entre los instintos de supervivencia y la creciente empatía. ¿Qué efecto tuvo este repentino acto de bondad en ti? Únete a la conversación en la sección de comentarios a continuación. Discute lo que piensas sobre la frase «el costo de la supervivencia» y describe un momento en que la empatía cambió tu forma de pensar o actuar. Tus historias y pensamientos pueden ayudarnos a todos a comprender cómo las reglas de la naturaleza y las conexiones emocionales que las ponen a prueba están en un equilibrio peligrosamente delicado. Temprano en la mañana, el zorro perdido volvió sobre sus pasos para asegurarse de que los cervatillos todavía estuvieran vivos después de haber estado solos en la naturaleza. Los buscó un rato y finalmente los encontró. Para su alivio, los pequeños todavía estaban vivos, aunque estaban delgados, fríos y hambrientos. Cuando lo vieron, intentaron huir asustados de nuevo, pero esta vez él los atrapó y les habló como un padre. «No tengan más miedo, no estoy aquí para hacerles daño. Lo siento mucho por su padre. Sé lo que se siente perder a los tuyos mientras estás indefenso. Por favor, déjenme ayudarlos ahora. Al menos coman algo», dijo,
ofreciendo algunas bayas silvestres. Los cervatillos tenían hambre y dudaron por un momento, pero el instinto finalmente se impuso y comieron de su pata mientras lo miraban con ojos tristes y confundidos que todavía eran muy grandes. El corazón del zorro le dolía porque sabía que no podía deshacer lo que había hecho. Sabía que nunca podría reemplazar a su padre o recuperar la feliz infancia que había destruido con su cruel ambición, pero un pequeño rayo de esperanza iluminó su camino. Tal vez, solo tal vez, podría compensar parte del daño que había hecho pasando el resto de sus días protegiéndolos y enseñándoles los secretos de la naturaleza. Después de esa realización, el zorro rojo, que era el cazador solitario más feroz y temido del bosque, acogió al hijo de la persona más inocente que había matado. Este fue el comienzo de una nueva etapa que cambiaría para siempre la personalidad egoísta y solitaria que había sido parte de él desde que era niño. Los cervatillos durmieron profundamente junto a la guarida improvisada, protegidos del viento frío por el cálido cuerpo del zorro, quien los había acogido después de dejarlos solos. Manteniéndolos a salvo en silencio, pensó en ellos mientras sentía una mezcla inquietante de compasión y culpa. El zorro que acoge a los cervatillos es un punto de inflexión. Habla sobre cómo este evento cambia el curso de la historia. Tus ideas ayudan a otras personas a comprender mejor las sutilezas de este cambio. Los despertó suavemente con su nariz al amanecer y les dijo que lo siguieran. Tenía que empezar a enseñarles de inmediato para que tuvieran una oportunidad de sobrevivir cuando ya no pudiera protegerlos. Los cervatillos bostezaron con sueño, pero obedecieron y cojearon a través de la pradera helada tras él. La primera lección fue cómo diferenciar entre bayas seguras y peligrosas. Ambos tuvieron terribles dolores de estómago después de no hacer caso a las advertencias, y fue entonces cuando aprendieron a nunca volver a meterse en la boca nada que no conocieran. El zorro sonrió y notó que estaban aprendiendo. Durante los siguientes días, mantuvo su duro entrenamiento al aire libre. Los llevó a largos y duros paseos para fortalecer sus débiles patas, los hizo cruzar ríos de aguas rápidas para fortalecerlos, e incluso los empujó por barrancos para que se acostumbraran a caerse. Era estricto pero justo, y los animaba cuando fallaban y se sentía orgulloso de sus éxitos de una manera paternal. Con el tiempo, se ganó la confianza y el respeto de sus alumnos. Gracias a sus lecciones, eran más fuertes, más rápidos y más seguros de sí mismos. Incluso comenzaron a mostrar signos de tener la actitud correcta para defenderse cuando llegara el momento, lo que hizo que su maestro, que siempre solo se había preocupado por sí mismo, se sintiera muy orgulloso. A medida que el invierno se volvía más frío, todos se acurrucaron alrededor del fuego y contaron historias mientras comían. En primavera, cuando había abundancia, enseñó a los jóvenes cervatillos a encontrar plantas que fueran seguras para comer. En verano, les enseñó a acercarse sigilosamente a los animales pequeños. Cuando llegó el otoño de nuevo, los cervatillos, que antes estaban indefensos, se habían convertido en ciervos jóvenes que eran casi tan inteligentes y capaces de cuidarse solos como su maestro. Los miró menos con pesar y más con creciente satisfacción. Les había dado las habilidades que necesitarían para cuidarse solos cuando llegara el momento de irse, lo cual sabía que se acercaba rápidamente. Mientras presenciamos la transformación del zorro, antes solitario, en un mentor cariñoso, recordamos el poder de las segundas oportunidades y la redención. Si esta historia de cambio y crecimiento te ha inspirado, no olvides darle me gusta a este video para mostrar tu aprecio por los cuentos que tocan el corazón. Suscríbete a nuestro canal para obtener más historias que profundicen en las complejidades de la vida y las relaciones. Y por favor,
Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación con la frase transformación a través de la empatía, discutiendo cómo crees que los cambios pueden conducir a la redención personal. Tu participación nos ayuda a seguir ofreciendo contenido significativo que nos haga pensar y sentir profundamente. Mientras bebían en el arroyo una tarde después de una gran comida, uno de los siervos jóvenes adultos le preguntó al zorro si alguna vez extrañaba a su familia. La persona a la que se le estaba hablando respiró hondo y miró hacia el horizonte con los ojos llenos de recuerdos. Para ser honesto, dejé de pensar en ellos hace mucho tiempo. Fue difícil cuando me dejaron solo de cachorro, pero creo que gracias a ustedes finalmente pude curar esas heridas y sentir el verdadero calor de una familia de nuevo, dijo, abrazándolos a todos en un abrazo grupal. Esa misma noche, el viejo zorro se despertó inquieto porque podía oler algo familiar en el aire. Se escabulló para investigar, dejando a los ciervos dormidos. Sus patas lo llevaron al acantilado, donde recordaba que vivía la coyote ladrona con sus cachorros. Con cautela asomó la cabeza, y lo que vio lo afectó profundamente. Los cachorros, que ahora eran jóvenes adultos, estaban cavando desesperadamente alrededor de un nuevo montón de tierra, y junto a él estaba el cuerpo muerto de su madre, que tenía varias heridas sangrientas. Todo apuntaba a que el pobre animal había sido atacado por un animal más grande mientras protegía a sus crías y había muerto en el proceso. Los jóvenes coyotes aullaban de dolor y arañaban el duro suelo hasta que sus garras sangraban mientras intentaban desenterrarla. No aceptarían lo mal que estaban las cosas. El zorro se sintió triste porque sabía lo que era perder a tu única familia conocida rápida e injustamente mientras aún estabas indefenso. Salió lentamente de las sombras y caminó hacia ellos después de haberlo pensado por un momento. Los coyotes flacos gruñeron al principio, pero lo hicieron de manera sumisa. Él los calmó con un tono paternal, y mientras les lamía las heridas y los convencía de salir de ese lugar perseguido por los recuerdos, susurró algunas palabras de aliento. Se rindieron y lo siguieron cojeando cuesta abajo, echando un último vistazo al montículo donde estaba enterrado el cuerpo de su madre. Tenían sed, así que el zorro les dijo que bebieran agua del arroyo y que siguieran hasta su guarida con los ciervos, donde estarían seguros por la noche. Al principio, los cervatillos temían a los coyotes, que tienen un historial de atacar a las personas, pero cuando vieron lo débiles que eran, compartieron su comida con ellos. El zorro se alegró de ver crecer las semillas de amistad y comprensión que había trabajado tan duro para plantar. Sabía que tenía que volver a enseñar a los ciervos al amanecer, así que les dijo a los coyotes que fueran a esconderse en la cueva del acantilado cercano. Prometió llevarles comida y vigilar su bienestar tanto como fuera posible. A pesar de que no podía acoger más bocas hambrientas, se aseguraría de que vivieran. Entonces, entre carreras extenuantes para alimentar a ambas camadas huérfanas, el zorro pasó de ser despreocupado y hedonista a un padre social desinteresado, apoyando a una inesperada familia de animales de diferentes especies. Sus días de ser un gran individualista habían terminado. Los años siguieron pasando sin parar. Los jóvenes ciervos y coyotes se fortalecieron hasta convertirse en adultos completamente desarrollados. Incluso a menudo llevaban comida a su padre adoptivo, que estaba empeorando. Estaba orgulloso de mirarlos porque sabía que su trabajo estaba hecho y que tenía que irse pronto. Una tarde reunió a ambas camadas, que ahora eran adultas, junto al tronco de un viejo roble para despedirse para siempre. Mis queridos hijos, este viejo corazón ha sanado
y se ha llenado de alegría al verlos transformados en adultos nobles y autosuficientes. Lamento no poder quedarme con ustedes para siempre, pero mi tiempo en este mundo está llegando a su fin y nuevos horizontes me llaman desde la sabiduría infinita de la naturaleza. Se reunieron alrededor del viejo zorro, frotándose cariñosamente contra su pelaje desgastado y sollozando, deseando ver al que los salvó de una muerte horrible. Él solo pudo llorar. Nunca teman la soledad. Siempre la llevaremos dentro de nosotros, recordándonos quiénes somos, pero también debemos abrirnos a los demás para descubrir nuestro verdadero potencial. Gracias por enseñarme el significado del amor fraternal. Ahora puedo partir en paz. Adiós, mis hijos. Siempre los llevaré en mi corazón. Con el final de nuestra historia, el cambio del zorro de una figura solitaria a un guardián cariñoso muestra un profundo viaje de autodescubrimiento y crecimiento. ¿Qué aprendiste de esta historia sobre la cantidad correcta de tiempo a solas y tiempo en grupo? Usa la frase "de la soledad a la solidaridad" en los comentarios. Podemos cambiar nuestros caminos y mejorar nuestras vidas, dejando que otros entren en nuestros corazones. Todos podemos aprender de las experiencias de los demás gracias a sus valiosas perspectivas. Cuando el venerado zorro dio su último aliento, sus hijos adoptivos aullaron larga y lastimosamente para despedirse de la persona que les salvó la vida. De niños, le cavaron una tumba bajo el fuerte roble y pusieron flores silvestres encima para mostrar cuánto amaban a su maestro. Después de que la tristeza inicial se calmó, los ciervos y los coyotes se vieron tristes porque no sabían cómo seguir con sus vidas sin sus bebés. Entonces, el coyote más viejo se acercó a ellos con una postura solemne y dijo: «Hermanos y hermanas, nuestro amado Padre ya no puede guiarnos físicamente, pero nos dejó el mayor de los legados. Al vivir su sabiduría, nos rescató de la muerte independientemente de la especie o las rivalidades ancestrales, y nos crió como iguales, bajo los mismos principios sólidos. Debemos honrarlo manteniendo viva esa hermandad». Los demás estaban sorprendidos y en silencio, mientras el coyote visionario subía a la tumba del zorro, convirtiéndose simbólicamente en el nuevo líder de la manada. Los miró uno por uno con sus penetrantes ojos amarillos, hasta que estas palabras salieron de la nada. «Le juré a nuestro padre que nunca más nos veríamos como enemigos, sino como familia. Trabajemos juntos para proteger a cada niño huérfano que lo necesite. Seremos sus garras y colmillos, firmes en su legado». ¿Qué dicen, hermanos y hermanas? El resto de los coyotes y ciervos estaban tan conmovidos por el épico discurso que estallaron en alegres gritos y aullaron como grupo, sellando la promesa histórica de ayudarse mutuamente. Luego comenzaron los rituales de unión. Se olfatearon y frotaron unos contra otros, sin notar las diferencias entre ellos para mezclar todos los olores en uno. Así, la extraña manada, compuesta por animales que solían ser enemigos naturales, bajó la montaña juntos, en busca de nuevas tierras, liderados por el coyote primogénito. Durante el descenso, pensaron en las lecciones que su difunto padre adoptivo les había enseñado con sonrisas tristes. Formar una manada con animales de más de una especie es una señal fuerte. Habla sobre lo que significa esta nueva comunidad y qué espera para el futuro. Tus ideas fortalecen el mensaje final de bondad y unidad. Después de una corta caminata, llegaron a un espeso bosque de bambú y escucharon agudos gritos de ayuda. Aceleraron y siguieron los sonidos hasta un claro donde vieron lo que buscaban. Un cachorro de jabalí había caído en un agujero profundo y estaba atascado. Su madre estaba intentando desesperadamente salvarlo, cavando agujeros en el suelo con sus pezuñas, pero no funcionaba.
Cuando los coyotes y los ciervos se miraron, no dijeron una palabra. Simplemente se pusieron a trabajar. Los ciervos montaron guardia alrededor del exterior, mientras los coyotes más fuertes plantaron firmemente un tronco largo y caído en el suelo. Esto hizo una rampa improvisada con una pendiente que la cerda angustiada podía usar para bajar por el agujero, agarrar a su cachorro por el cogote con sus colmillos y volver a subir a la superficie con él. Tan pronto como la jabalí hembra llegó a ellos, emitió profundos resoplidos de agradecimiento, pero las personas que la salvaron solo pudieron asentir felices, lo que seguramente hizo que el viejo zorro los observara con orgullo desde algún lugar del cielo. El grupo de coyotes y ciervos que hicieron esta valiente acción serían conocidos como la manada del espíritu rojo en los años venideros. Se decía que aparecían mágicamente dondequiera que hubiera un marginado necesitado, honrando la naturaleza desinteresada de su difunto padre zorro. Con el paso de los años, nuestra extraña manada terminó creando un enorme territorio de acantilados y llanuras, del cual eran muy protectores. Ahuyentaron a los cazadores furtivos y acogieron a los cachorros perdidos, haciéndolos suyos. Los coyotes y los ciervos finalmente comenzaron a reproducirse entre sí, creando lindos híbridos que son mitad depredador y mitad presa. Estos cachorros lindos y ruidosos aprendieron a trabajar juntos en equipo a través de juegos y aventuras a medida que crecían, creando una versión más pequeña del antiguo pacto de hermandad que se hizo décadas atrás. De esta manera, la extraña familia siguió creciendo y fortaleciéndose con los años, convirtiéndose en una parte